Acá estoy hablando del checklist, no del momento en el que uso el checklist, ¿sí? Yo suelo dividirlo para organizarme, y digo que el checklist, esto uso metodología de diccionario de datos, tiene una cabecera, tiene un cuerpo, tiene un pie, ¿sí? Todas estructuras, ¿sí? Cuando hablo de cabecera, estoy hablando de eso del objetivo, sobre qué elementos trabajo, me ubica, ¿sí? La cabecera del checklist tiene el fin de ubicarme o contextualizarme, ¿sí? Vamos a decirlo. El fin de la cabecera del checklist es contextualizar la auditoría o inspección. El pie que borró esto. El pie menciona el escalamiento. Es decir, quiénes tienen que ir estando notificados y quiénes van a ir estando notificados, ¿no? Explícitamente. Recuerden que si se encuentra evidencia o se producen hallazgos, los hallazgos deberían ser resueltos, debería haber responsables para resolverlo, luego se vuelve a inspeccionar, si eso no funciona se eleva. Toda esa información debería estar en el pie, ¿sí? Es una tercera parte del formulario. Es decir, a quién voy a escalar, cuándo se consensuó que se va a volver a reinspeccionar, quién se hace responsable de los cambios, etcétera, etcétera. Todo eso debería estar documentado. Es probable que se llene o se complete la parte del pie posterior a la auditoría. ¿Sí? No es que todo lo hago al principio, pero es como que ya tengo los espacios, los pensamientos hechos, sobre todo el escalamiento, cuántos consensos, cuántas veces voy a dar por momentos de resolución, es decir, no lo resuelve la primera, que le doy una oportunidad más, resolvió algo, no entendió cuál era la recomendación. Todas esas ideas, de alguna manera las voy a dejar expresas mediante datos, ¿sí? Pero en un principio por lo menos tendría a quién tengo que avisarle en caso de incumplimiento y quién tendría que ser responsable en caso de encontrar evidencia, si no se resuelve, quién tendría que hacerse responsable de resolverlo. Faltaría ver cuándo. Eso se consensúa. ¿Sí? Bien menciona el escalamiento, momentos de revisión, etc. Es probable que se complete terminada la auditoría. Bien, la parte más jugosa es la parte del cuerpo, que lo voy a dibujar en otra hoja nueva, me voy a la hoja 7, y voy a decir cuerpo. El cuerpo tendría, déjenme dibujar llaves, categoría, tendría, esto es una guía nada más, no es que tenga que ser así, ¿sí? Un identificador de consigna o de ítem, consigna más resultado más observación. Y voy a decir esto, más puntos suspensivos más puntos suspensivos. La idea de los puntos suspensivos es que si se requieren más datos se usen, ¿sí? Pero en un principio lo mínimo sería esto.
Entonces, en general la consigna es la pregunta que se quiere hacer. Y acá viene el bla, 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 ¿sí? Que parece bla, 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 pero vamos a ver que sí, para mí resulta interesante. Quizás debido a la experiencia que he vivido, me resulta muy, muy interesante. La consigna es la pregunta o afirmación que permite llevar a cabo la inspección. Yo lo podría plantear como una pregunta o como una afirmación, ¿sí? ¿Está el camino alternativo de los casos de uso, del caso de uso completado? Respuesta, sí, no. La otra es, el camino alternativo del caso de uso está completado, ¿sí? Como afirmación. La idea es que si uso afirmaciones, siga con afirmaciones, si uso preguntas, siga con preguntas. ¿Está? Es obvio que el checklist no tiene un solo elemento, o sea, no tiene una sola consigna, ¿sí? Generalmente tiene varias, no tiene 100, tiene varias. Estoy hablando de una hoja, 2 hojas, ¿sí? Si lo tuviera que imprimir, porque tampoco las imprimo, si lo puedo hacer en formato electrónico. Qué sé yo, hoy una auditoría se podría hacer con un Google Form, por ejemplo, ¿sí? El planteo. ¿Qué es importante? Es importante que no sean excesivamente extensas, pero tampoco que no digan nada, ¿sí? Entonces, una recomendación es manejar alrededor de 20 consignas, más o menos. ¿Sí? Cuando las consignas están relacionadas, usen agrupadores. Esto es la categoría, ¿sí? Supónganse que tienen 2 o 3 preguntas o afirmaciones sobre caminos alternativos, métanla bajo una categoría que diga caminos alternativos. Entonces, también le van a ahorrar al auditor tiempo, ¿sí? Porque si la primera pregunta de camino alternativo es la 1 y la última es la 20, y en el medio hay otras cosas, va a estar moviéndose por diferentes lugares y eso hace que se pierda algún tiempo. El identificador también es interesante, pero quizás, en el sentido, el IT es interesante para referenciar las consignas de evaluación. No es lo mismo decir con un colega, sí, viste que no salió tan bien la consigna de caminos alternativos, que no están, que decir la 20, ¿sí? Que te identifica de manera unívoca de qué estás hablando. Y eso reduce también el ruido. Es muy importante para nosotros no generar ruido. Una buena auditoría es una auditoría donde ninguna emocionalidad de los que participaban se trastocó. Si yo tengo que salir y tengo que hablar mal de alguien, es porque la auditoría no fue buena. Hablar o mencionarlo. Si no, no pasó nada. Es un momento donde se llenó un formulario. Eso sería el mejor momento de auditoría. Todas estas cosas son para reducir ruidos, ¿sí? Si alguien opina que la pregunta no es clara, o alguien dice que esa pregunta está mal, la pregunta está mal y la pregunta no es clara. No hay que discutir. El auditor no discute. Aunque sepa que no se equivoca, no importa. El objetivo es otro, ¿sí? Bien, es muy importante que las consignas, es importante plantear
vamos a escribirlo, la respuesta posible de las consignas. Vieron que yo en un momento les dije que a veces nos critican las preguntas, bueno, y a veces también nos critican las respuestas, porque yo me acostumbro a contestar preguntas o afirmaciones por sí o por no, y a veces la mayoría de las respuestas es sí y no, pero a veces no. Entonces tengo que pensar en cuáles son el set de respuestas posibles para esa pregunta, ya sea para reformular la pregunta o la afirmación, o para saber que puede haber otros tipos de respuesta, porque a veces aparece vamos a hacerlo así. Uno la piensa como sí y no, pero aparecen no aplica, fuera de contexto, tal vez, ¿sí? Ese tal vez no me dice nada, y el fuera de contexto sí me está diciendo algo, el no aplica también me dice algo, el sí me dice algo, el no me dice algo. Tiene que darme un significado la respuesta. No es contestar un cuestionario. ¿Sí? Vamos a ver si podemos sacar algo de esto. Bueno, y no lo voy a escribir, pero las observaciones es para hacer cualquier aclaración adicional que a mí me haya sorprendido, porque a lo mejor me da una respuesta que sí, pero me lo da con un contexto de duda, entonces a lo mejor me conviene expresar, no encontramos los documentos que dan respuesta. Nada más, una observación como para saber que ese sí o no está supeditado a la observación. ¿Sí? Bueno, y todo lo que ustedes crean que sea necesario. Bien, vamos a hacer, ¿qué hora es? Estamos buenísimos, bien con los tiempos. Esperen a ver si no me olvido de nada de lo que quería decir. Pim, pim, pim. Sí. Mm. Sí. Ya de antemano los vamos a decir. Consignas que pueden traer problemas. Entonces, preste atención a consignas que usen conectores tales como el I o el O. Vamos a dibujar una linita por acá. Es probable que la respuesta traiga más dudas. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Más dudas que certezas, por lo que convenga separarlas. Ejemplo. Sí, bien simple, sí, bien simple. Y ya empezamos a armar algunas cosas. Ejemplo. Digo con la idea de caso de uso, simplemente para no meterme en el barro, nada más. El caso de uso
tiene completo la meta y las postcondiciones. ¿Por qué las junté? No sé. Pero supongamos que se pudieran juntar y yo tenga como respuestas factibles sí y no. ¿Sí? Acá es donde vienen los problemas. ¿Cuándo contesto no y cuándo contesto sí? Yo sé que todos ustedes son informáticos, pero piensen que hay gente que no es informática. ¿Sí? Por lo tanto, el sentido de expresión y expresión o es otra cosa. Entonces, ¿qué contestarían por sí y qué contestarían por no? Sí, cuando pasan las vamos dos es sí. Cuando a las 12 sí. Si En no, todos no. los otros casos, contestarían que no, aun cuando una parte sea sí. Porque dicen, en caso de uso tiene completa la meta, no. ¿Y las postcondiciones? Sí. ¿Qué contesto? Bueno, nosotros contestaríamos no. Un no informático, no sé. Un no matemático, un no físico, no sé. ¿Sí? ¿Qué contestaría? O sea, tendría problemas con quien responde la pregunta y después con el valor agregado de la pregunta. Porque, por ejemplo, si a mí me contesta que no, a lo mejor me interesaba saber qué cantidad había de gente que había expresado los casos de uso con metas y sin postcondiciones y viceversa, y ese valor lo perdí de vista. ¿Me siguen, no? En cambio, si pongo, el caso de uso tiene completada la meta, el caso de uso tiene completadas las postcondiciones, puedo obtener el sí que buscaba antes, el no y aparte todas las combinaciones mezcladas, haciendo diferentes análisis. Entonces, cuando me encuentro con un I y un O, lo pongo en crítico y trato de ver que voy a estar esperando que me respondan, por un lado, y qué voy a hacer con esas respuestas, por otro, a ver si no me conviene separarlo. Lo más probable es que vaya por la separación. Entonces, Profesor, sí, me ha pasado que lo que tengo que es como, no sé si se usa esta palabra, pero como factorizar la respuesta, digamos. sí, sí, dividirla, factorizarla, quebrarla, Claro, eso ¿sí? con gente que no es del palo, digamos, ¿no? Porque, Que el auditor puede no ser del palo, ¿sí? o sea, quieren una respuesta contundente. Bueno, ¿esto es sí o no? Y bueno, le digo, esto es sí en este aspecto y es no en este otro aspecto. De Obviamente, para acuerdo. nosotros sería el no. Yo veo aportando lo que vos decís, yo veo dos valores agregados. Por un lado es la interpretación que hace el auditor de la pregunta para dar la respuesta, y después, con la respuesta del no, todos los valores intermedios que me perdí, que ya los perdí. Tendría que hacer otra auditoría u otro relevamiento u otra inspección para reconseguir los valores perdidos. Entonces, si lo puedo dividir y consigo más valor que con una conectada con un I, entonces lo haré. ¿Sí? Puede haber casos en donde es indistinto. Puede haber. El caso de uso tiene completa la meta. El caso de uso tiene completa las postcondiciones. Esto es un ejemplo, ¿sí? Porque después podríamos hacer una crítica y decir, las postcondiciones, ¿te acordás? Eran negocio, sistema y aparte de éxito, fracaso. Podría ser 200 preguntas, ok, pará, vamos a ver qué buscamos, ¿sí? Pero podría ser que estuviéramos abriendo una caja de Pandora, es decir, encontrar que esa pregunta conectada por un I son 6 o 7 preguntas. ¿Tá? Podría pasar, no está mal. Fíjense un detalle, volví a escribir la palabra caso de uso, y esto es importante. ¿Por qué? Porque cada pregunta, cada consigna es independiente. Y lo voy a anotar. En su lectura.
Todo esto ayuda a generar mejores consignas o ítems o preguntas, ¿sí? En el múltiple, en el checklist. Bien, Entonces, una podría... pregunta. Sí, Julián. Independiente a a la hora de escribir, o vos podés hacer referencia, por ejemplo, una pregunta con la anterior. Pues si hacer Claro, referencia, tienen que haber dos preguntas en una. Tipo, seguida, si respondió claro, yo no sí tendría que leer o si la no anterior preguntarle para interpretar la eso. que sigue. Ah, pero si puede hacer referencia, digamos. Sí, podés hacer referencia, pero Ah, ok, si yo ok. agarra, yo dijera, los casos de uso tienen completa la meta, tienen completa las postcondiciones. Vos podés decir, te estás refiriendo a los casos de uso, pero ¿podés decirlo con seguridad? Si lo podés decir con seguridad, decilo. Si no, escribilo de nuevo, que sea independiente. Y si no, pon una categoría y decís sobre casos de uso. Y abajo decís, tienen completa la meta, tienen completa las postcondiciones, tienen completa las precondiciones. Pero te asegurás de que no haya ruido en la interpretación. Porque vuelvo a decir, a veces no es la respuesta que te dan, sino la respuesta que decide consignar el auditor es la que trae el problema. ¿Sí? Por eso decimos independiente de la lectura. Sí, voy a otra hoja. Si pasara, que tengo una pregunta, que cuando es respondida, la pregunta que sigue está subordinada a esa respuesta, entonces podría identarse esa nueva pregunta. No sé si lo dije bien, me parece que sí. Entonces yo digo, por ejemplo, no sé, digo una barbaridad. ¿Está completada la meta? Y abajo, ¿la meta tiene menos de un renglón? Entonces, esa respuesta queda supeditada a la de arriba. Si no, no aplica. Entonces, esa otra pregunta yo la identaría, la pondría como hundida o como si fuera una tabulación debajo de la otra pregunta. ¿Sí? Siempre es importante que esté claro, no importa la forma, siempre que esté claro. Y una vez que ustedes encuentren el mecanismo para que todo el mundo entienda, esto es auditores y usuarios, ya está, uno se relaja. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Lo voy a pegar ahora acá. Denme un segundito que me voy a ir a una hoja nueva, que es la hoja 10, y me voy a traer un ejercicio. Creo que lo tengo acá. Acá. Esperen. Recientes. Un segundito. No lo tengo. Bueno, ahora lo voy a copiar. Entonces lo saco de acá.
Ok. Bien. Ya estamos, parece que no, pero sí, estamos en movimiento. Todo bien, profesor. Si me quieren sacar bueno, me tienen que tener paciencia. Ujú. Ahí lo estoy copiando, pin, 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 listo. Ok. Bien. Y ahora lo voy a... Ok. Mira el shampoo. Ahí está. Ya se copió, ahora lo que voy a hacer es darle un tamaño legible. A ver si lo puedo hacer desde acá. Encima, las versiones de tablet del Jamboard y de escritorio tienen distintas funcionalidades. O sea, son dos productos de software diferentes. Digo, lo voy tirando, ¿no? Bien. A ver, brevemente, listo. Este es el ejercicio. Voy a checar un poquito para que se vea 100%. Ahí está. Bien, creo que ahí se ve, sí. Bien. Ejercicio 3, lista de comprobación del procedimiento, realizar codificación de requerimientos. Dado el siguiente procedimiento, realice una lista de comprobación que permita cumplir con la siguiente meta. Fíjense que tiene una meta. Determinar el grado de adherencia al procedimiento de la tarea realizar codificación de requerimientos de una software factory hipotética. Entonces, abajo está el procedimiento, como si fuera un caso de uso, ponele, no es tampoco un caso de uso. Entonces, tira el nombre de la tarea, quién es el responsable de realizar esa tarea, los requisitos que necesita y los pasos, ¿sí? Yo creo que lo que está ahí es entendible. Yo lo que les pediría es que ustedes planteen, al menos cada uno, 3 preguntas, que es algo que vamos a poder hacer dentro de un marco de más o menos 15 minutos. Y después de esos 15 minutos las exponemos, en donde se sientan seguros. Ustedes tienen que encontrar evidencia de que los programadores adhieren a este procedimiento. ¿Está? Entonces, nada más le estoy pidiendo 3 consignas que me permitan ver eso. La consigna y el tipo de respuesta, ¿no? Profesor, ¿podría volver a repetir la consigna del trabajo? Realizar 3 preguntas o afirmaciones para incluir en un checklist respecto de ese procedimiento. Que junten evidencia para confirmar si la gente, los programadores, adhieren al procedimiento.
Gracias.